Tema 11, epígrafe 2. Secciones de preparación, emplatado o distribución a las plantas hospitalarias. Preparación. Zona de preparación. Es el lugar donde se manipulan los alimentos que se van a utilizar para elaborar los menús. La preparación de la materia prima se hará por separado para cada uno de los productos, pescados, carnes o verduras, con el fin de evitar la contaminación cruzada. Se sitúa a continuación de la zona de almacenamiento para facilitar el acceso directo de los alimentos que se vayan a preparar y previo a la zona de elaboración o cocción. Debe tener comunicación con la zona de basuras que se localizará aparte. Las tareas que se realizan en esta sección son las siguientes: elaboración de platos fríos, como ensaladas y postres, que pasarán directamente a la zona de distribución o a conservarse en cámaras frías hasta el momento de su consumo. Acabado y envasado de alimentos cocinados. La preparación de alimentos para ser cocinados, carnes, aves, pescados y verduras, la preparación se hará en zonas distintas, que dispondrán del equipamiento necesario para cada una de las tareas a realizar, y con el fin de evitar la contaminación cruzada. Zona de preparación de carnes. Se pueden efectuar las siguientes operaciones: despiece, fileteado, picado, limpieza de aves. En esta zona se dispondrá de utensilios como cuchillos y máquinas cortadoras, máquina picadora, fregadero y una mesa de trabajo de poliuretano para cortar. Se debe instalar un lavamanos de accionamiento no manual. B. Zona de preparación de pescado. Se pueden realizar las siguientes funciones: limpieza de pescado, desespinado, fileteado. Se dispondrá de mesas de trabajo, fregadero, cuchillos y sierras cortadoras para pescados congelados. Se debe instalar un lavamanos de accionamiento no manual. C. Zona de preparación de verduras. Las tareas a realizar serán las siguientes: lavado de verduras, escurrido, pelado, troceado. Se contarán con cuchillos y máquinas peladoras, mesas de trabajo, fregaderos, que me he equivocado. Se contará, es que está muy mal escrito este libro. Se contará con cuchillos y máquinas peladoras, mesas de trabajo, fregaderos y lavamanos de accionamiento no manual. 2.1.2. Zona de producción o elaboración. Es la zona donde se cuecen los alimentos siguiendo distintos métodos y utilizando equipamientos específicos en función del servicio que queremos dar. Los alimentos son sometidos a altas temperaturas. Modificándolos pero intentando mantener sus propiedades nutritivas y organolépticas. Algunos de los platos elaborados deben servirse en frío, por lo que debemos introducirlos en cámaras refrigeradas para su conservación. Y otros se sirven en caliente, y para ello deben pasar inmediatamente a la zona de emplatado y optimizar el servicio de distribución. La sección de elaboración puede estar dividida en sectores especializados según la actividad que realicen. Así podemos tener un sector para asados, otro para cocción de verduras y otro para preparar fritos, por ejemplo. Zona de acabado. Las elaboraciones pueden requerir tareas de acabado para su presentación, envasado u otras operaciones finales antes de su consumo. 2.2. Maquinaria para cocinar. Generadores de calor. Actualmente la maquinaria ha tenido una notoria evolución técnica en cuanto a prestaciones, mantenimiento y limpieza.
La tecnología no para de mejorar sensiblemente la calidad, tanto en el campo de la maquinaria generadora de calor como de frío. Las fuentes de energía más utilizadas son el gas y la electricidad, el gas principalmente para los fogones y la electricidad en hornos y campanas extractoras. En la zona de cocción sigue predominando el gas, aunque las placas de inducción van sustituyéndolo progresivamente, ya que tiene ciertas ventajas. Con gas aumenta mucho la temperatura ambiental y hay mayor riesgo de incendio. Además, el uso de placas de inducción reduce el consumo y aumenta el poder calorífico. Cada máquina va reuniendo una serie de características que van a depender del fabricante, y para que un módulo, ya sea de calor o de frío, pueda considerarse óptimo, debe reunir unas condiciones adecuadas. Pues no basta con que sea un emisor de energía, sino que es básico que esa fuente se encuentre debidamente enfocada hacia su principal objetivo. Con esto queremos decir que la maquinaria ha de estar debidamente aislada para evitar toda pérdida de energía y que ésta tampoco redunde fuera del espacio deseado. Por otra parte, hemos de hacer notar la importancia de que su limpieza integral resulte fácil. El que los cuerpos de cocina se puedan desmontar rápidamente y sin complicaciones es otra de las características que se toman muy en cuenta a la hora de la adquisición de maquinaria. Hay fabricantes que realizan estos elementos que necesitan de limpieza continuada con esmaltes vitrificados especiales que evitan que se adhieran residuos de grasa o de comida, facilitando enormemente su limpieza. Bandejas recoger grasas y quemadores de gas o resistencias eléctricas soportadas en anclajes son otros elementos de gran interés tanto por el buen funcionamiento como por facilidad a la hora de su mantenimiento y limpieza. Fogones. Los fogones son generadores de calor adecuados para la cocción de alimentos. Atendiendo a la forma de acoplamiento en la cocina, hay diversos tipos de fogones. A. Integrales. Forman parte de un solo cuerpo con otros elementos de funciones relacionadas. Centrales. Se localizan en un área central de la cocina de manera independiente. Murales. Son los fogones que se colocan adosados a la pared. Acoplables. Fogones de tamaño pequeño que se pueden acoplar a otros para ampliar la zona de trabajo. Portátiles. Como su nombre indica, son aparatos transportables que funcionan con algún combustible. Se utilizan para cocinar dentro y fuera de la cocina e incluso del establecimiento, por ejemplo en celebraciones al aire libre. Atendiendo al combustible o fuente de energía, los fogones pueden ser de gas propano, de gas ciudad, de carbón mineral, de gasoil o eléctricos. Fogones de gas propano. Suelen estar construidos en hierro o en acero inoxidable. Muchos de ellos permiten también el funcionamiento con gas butano. Algunos de los modelos actualmente utilizados funcionan por medio de quemador express con válvula de seguridad para el gas y opción de encendido electrónico. La válvula de seguridad corta la salida del gas por los quemadores una vez apagada la llama. Los más modernos van provistos de termostato y llevan la cámara de combustión forrada con aislante térmico. Para el vaciado del aceite suelen llevar un grifo. El gas propano y el butano son hidrocarburos líquidos de combustión limpia, es decir, no producen humo ni hollín. El propano es un gas tóxico y pesado, con riesgo de explosión si se acerca a una llama. Para prevenir los accidentes se debe observar que los quemadores estén cerrados si no hay llama y que con el quemador abierto la llama sea azul. Si es roja no hay combustión adecuada. En caso de escape, este gas tiene un olor reconocible. De todas formas, como medida de seguridad, los quemadores tienen una válvula que evita la salida del gas. Fogones de gas natural o gas ciudad. Sus características son muy similares a las de los fogones de gas propano. El gas natural se encuentra a presión en bolsas subterráneas, es purificado y suministrado a través de una red de distribución desde el concesionario y tiene menos peligro de acumulación que el propano, y también menor capacidad de explosión. Es bastante tóxico, pero ante una fuga se identifica por su olor.
Su poder calorífico está entre 9.000 y 1.200 kilocalorías por metro cúbico. Perdón, entre 9.000 y 12.000 kilocalorías por metro cúbico. Fogones de carbón mineral. El carbón mineral es una sustancia fósil resultante de la descomposición de materia leñosa. Arde con menos facilidad, pero da más calor que el carbón vegetal. Existen 4 variedades de carbón mineral con diferente grado de carbonización. Turba. Es de origen orgánico, rico en carbono, que se utiliza como abono y una vez seco también como combustible. Lignito. Se forma por compresión de la turba. Hulla. Es poco consistente y se desmenuza. Arde fácilmente produciendo bastante humo. Coc. Es un residuo de hulla utilizado para la obtención del gas. Antracita. Arde peor y deja más escoria. La combustión del carbón produce problemas de contaminación química en la atmósfera debido al desprendimiento de gas sulfuroso derivado de la combustión del azufre que acompaña al carbón como impureza. Los fogones de carbón mineral no son muy frecuentes en las cocinas modernas. Requieren una gran limpieza, sobre todo el hogar y el orificio de evacuación si se quiere una buena combustión. Fogones de gasoil. El gasoil es un líquido extraído del petróleo que se gasifica por compresión. El mueble y la cuba del fogón de gasoil suelen estar fabricados en acero inoxidable. Estos fogones se utilizan habitualmente para freír patatas y cortezas, si bien los modelos más pequeños se usan también para hacer churros. Estos fogones accionados por quemadores de gasoil llevan interruptor, termostato y piloto de encendido. El encendido es automático a través de una célula fotoeléctrica. Algunos modelos van provistos de palas para mover las patatas y con motores para el vaciado rápido del aceite y batea basculante para escurrir las patatas. Llevan depósito para gasoil en dotación. Podemos encontrar fogones de gasoil con capacidad desde 35 a 500 litros de aceite. El encendido y apagado de estos fogones requiere apertura previa y cerrado posterior de llaves propias de cada quemador, y las parciales del fogón y totales del local de cocina. Fogones eléctricos. Estos fogones funcionan por calentamiento de resistencias eléctricas. Las resistencias están blindadas y suelen ser desmontables para facilitar la limpieza de la cuba. Cuentan por lo general con una llave de vaciado de aceite y termostato de servicio regulable. En algunos casos, además, pueden llevar un termostato de seguridad con graduación fija y rearme manual. Algunos fogones eléctricos, como medida de seguridad, cuentan con un dispositivo de corte total de la tensión en caso de que se levantara la resistencia. En el mantenimiento de estos fogones hay que evitar la penetración de humedad. Es recomendable la desconexión de la red eléctrica cuando el fogón no se esté utilizando. Es aconsejable también la utilización de un entarimado de madera u otro material aislante para trabajar con fogones eléctricos. Placas de vitrocerámica e inducción. El sistema de calentamiento es mediante una resistencia eléctrica situada bajo una superficie lisa de vidrio cerámico sobre la que se coloca el utensilio de cocina. El vidrio cerámico es resistente y de fácil limpieza. Las placas de vitrocerámica y de inducción son similares, pero varía el sistema de transmisión de calor. En la vitrocerámica, el calor pasa de la resistencia eléctrica al cristal cerámico y de este al recipiente. En las de inducción se utiliza un mecanismo de campo magnético que hace que el calor pase directamente de la resistencia al recipiente, sin afectar al cristal cerámico. Por eso, al apagarla, la placa vitrocerámica permanece caliente durante un tiempo y, sin embargo, la de inducción permanece fría al retirar el recipiente. Por otro lado, los materiales que se pueden usar para estas placas son diferentes. El sistema de inducción necesita utensilios metálicos, mientras que la vitrocerámica admite otras opciones como el barro. Este sistema se utiliza más a nivel doméstico y con menor frecuencia en cocina industrial. Accesorios de los fogones. Podemos distinguir
los siguientes accesorios independientemente del tipo de fogón utilizado. Campanas extractoras de humos. Son estructuras en forma de campana colocadas sobre los fogones, ya sean murales o centrales, a cierta altura para que no dificulte el trabajo en los mismos, que sirven para absorber los vapores y gases desprendidos en la cocción. Para que su labor sea eficaz debe tener forma y dimensiones similares, entre paréntesis ligeramente superiores, a las del fogón. Generalmente están construidas de acero inoxidable, aluminio o chapa galvanizada y consta de las siguientes partes: campana propiamente dicha, filtros metálicos o de carbón granulado o galvanizados, chimenea u orificio de salida. Algunas llevan aspirador, ventilador, no en todos los casos. Estos ventiladores pueden llevar variadores de velocidad, canal recoge gases con bandeja anticondensaciones con doble cuerpo de chapa que incorpora de drenaje con tapón, luz interior, regulación de caudal individual con filtro para compensar la aspiración. Sobre cada módulo generador de calor está reglamentada la consiguiente campana extractora de humos y gases. Estos pasan por unos filtros antes de salir al exterior, lo que supone que dichos filtros reciben una limpieza periódica que facilite el propio mecanismo de absorción, impidiendo de esta manera que se formen capas de grasa residual. Esta limpieza, aunque no suele hacerse a diario, sí al menos debe practicarse una vez por semana o antes, si la característica de esta cocina es la de elaborar muchas frituras. Lo mejor en estos casos es desmontar los filtros al término del servicio nocturno. Dejarlos bien sumergidos en agua con una solución bien concentrada de antigrasa para que a la mañana siguiente, con un simple aclarado, queden perfectamente limpios y dispuestos a seguir cumpliendo su misión. El interior de la campana debe limpiarse con la misma frecuencia que los filtros, puesto que también se adhiere a los laterales gran cantidad de grasa. Lo mejor y más seguro para no respirar emanaciones de productos químicos es utilizar el robot. El vapor de agua y la presión de salida es más que suficiente para disolver toda la grasa existente. Las nuevas campanas tienden a diseños que ocupan menos espacio, tienen mayor potencia de absorción y producen menos ruidos. Extractores. Estos aparatos están destinados a la evacuación de humos y gases. Se sitúan cerca de los aparatos generadores de calor. Rejillas. Son una especie de parrillas sujetas al techo a la campana o al fogón. Utilizadas para tener a mano y calientes fuentes o géneros con los que se está trabajando. Hay otra serie de accesorios presentes en algunos fogones, como por ejemplo los mástiles para colgar churreras o cortadores de patatas. Limpieza de los fogones. Fogones de gas. Las cocinas de gas disponen de llaves para el encendido de los pilotos que se corresponderán con cada fuego. Algunos tipos de cocina tienen una sola llave que encienden todos los pilotos, permaneciendo estos encendidos durante todo el servicio. En cambio, en otros modelos, la misma llave que corresponde a cada unidad o mando de encendido es la que según la posición encenderá primero el piloto y haciendo girar más la llave será ya el quemador el que prenda. La posición de las llaves o mandos debe estar reflejada gráficamente en el propio cuadro de mandos de cada módulo o maquinaria, sea esta de gas o eléctrica, de tal forma que nos indicará la posición de encendido y también el máximo mínimo. Para proceder a su limpieza se ha de comprobar no solo que las llaves estén cerradas, sino que además cortaremos el circuito general del módulo, cerraremos la llave general de gas o desconectaremos los automáticos eléctricos. Las cocinas específicas de gas se componen de los siguientes elementos desmontables: rejilla, soporte de recipientes, placa recogedora de grasa, quemador y bandeja recoge grasas. Esta última será la que se deje para el final, puesto que todo lo que caiga de residuos de limpieza se irá depositando en ella. Por tanto, será retirada y limpiada cuando lo que esté por encima se haya limpiado.
Los quemadores pueden quedar obturados por líquidos que se hayan derramado y taponen los orificios del quemador. Dado que también existen varios tipos que son desmontables parcial o totalmente, desmontaremos aquellas partes que requieran una limpieza, pues el retirarlos descuidadamente puede ocasionar desajuste en la combustión. La limpieza se realiza con cepillo de alambre, estropajo de níquel, líquido antigrasa, entre paréntesis solo cuando sea estrictamente necesario, agua jabonosa, enjuague y paños para secar. Es aconsejable en todos los casos desmontar las piezas para limpiar fuera del módulo, a fin de evitar que éste se moje con tal cantidad de agua que luego sea imposible un secado correcto. Las llaves de conexión o mandos solo se limpiarán con un paño ligeramente humedecido con agua jabonosa o producto desengrasante rebajado. No desmontarlas nunca. Solo un personal cualificado se encargará de la limpieza de conos, chicles, ejes, reguladores de gas, aire, etc. A continuación, la limpieza de encimeras, laterales, frontales, etc. se hará siempre en sentido descendente. Fogones eléctricos. En el caso de los eléctricos, estos son generalmente por planchas que son calentadas por medio de unas resistencias protegidas con cerámica refractaria y amiantos. Estas placas suelen ser abatibles o por anclaje, pero su sistema de diseño permite que la limpieza sea más fácil, pues no necesitan desmontarlas. Al ser superficies planas u onduladas, en el caso de las parrillas, se pueden utilizar el cepillo de alambre para las onduladas y piedra pómez para las lisas. Si hubiese alguna adherencia dura, producida por haberse derramado algún producto y lógicamente quedado como carbón, entonces puede utilizarse una espátula para rascar y eliminar la costra de carbón. En todos los casos hay que procurar no utilizar productos corrosivos que puedan, primero, producirnos quemaduras o lesiones y, en segundo lugar, que ataquen a los mecanismos de la maquinaria y puedan a su vez, producir accidentes cuando se conecten. Otros generadores de calor. En este apartado vamos a estudiar las principales características de otros generadores de calor distintos a los fogones ya estudiados anteriormente. Entre estos otros generadores de calor se encuentran salamandras, freidoras, parrillas y planchas parrillas, prusianas, asadores y hornos, marmitas y ollas a presión, mesas calientes, sartenes abatibles y baños María. Salamandra. Aparato utilizado para gratinar, dorar, derretir y calentar alimentos. Existen salamandras eléctricas y de gas, y pueden ser murales o centrales, estas últimas con armazón para poder situarlas lejos de la pared. También se conocen como gratinadoras, suelen estar fabricadas en acero inoxidable. Freidoras, generador de calor utilizado para freír alimentos en abundante aceite. Es el elemento de cocina utilizado para la gran fritura. Discontinuas, utilizadas en los hogares o en hostelería, restauración y catering, y muy poco en la industria. La fritura se realiza por lotes o batch, es decir, se introduce una cantidad adecuada de alimento en la cesta y se fríe, no metiendo más producto hasta que no se retira el primero. Actualmente algunas cadenas de comida rápida, fast food, utilizan freidoras a presión para conseguir un acabado característico de sus productos, usualmente el pollo. Dentro de estas discontinuas tenemos doméstica, es el tipo de freidora más sencillo, consta de un recipiente con una resistencia para calentar el aceite y un cestillo para colocar el producto. Suelen tener una capacidad de 3 a 5 litros. Con cámara de agua, es como la doméstica pero por debajo del nivel de aceite tiene una cámara de agua. Las partículas del producto rebozado tienden a depositarse en el fondo y es fácil eliminarlas mediante la válvula de salida de agua. Una vez frío el aceite, se recupera el nivel de agua añadiéndola sobre el mismo, ya que debido a su diferente densidad tienden a separarse. Tiene como inconveniente una mayor velocidad de hidrólisis del aceite, pero su efecto de alteración
queda compensado por la facilidad de eliminación de las partículas requemadas. En movimientos bruscos del cestillo durante la fritura pueden mezclarse aceite y agua con las consabidas salpicaduras de aceite caliente. Se utilizan en hostelería, restauración y catering con capacidad de 5 a 25 litros. Giratoria. El principio es el mismo que en la doméstica, pero el cestillo es circular y está colocado inclinado respecto al plano horizontal, y al girar el alimento tiene periodos de fritura alternados con otros fuera del aceite. Se utiliza para elaborar productos con rebozados especiales. Con calentamiento espiral. La resistencia forma una espiral alrededor de toda la cubeta, con lo que se consigue que el reparto de calor sobre el aceite sea más uniforme y menos agresivo, permitiendo un ligero incremento de su vida útil. Continuas. Son las utilizadas en las industrias snacks, precocinados, etc. Suelen ser alargadas y constan de un cuerpo, tapa, cintas termostato y sistema de calentamiento que puede ser interno sobre la misma freidora, con lo cual hay menos pérdida de energía, o externo a cierta distancia. El volumen es muy variable, dependiendo de la capacidad de producción de la industria, oscilando los más usuales entre 300 y 1000 litros. El calentamiento directo por quemador, ya sea interno o externo, es agresivo para el aceite, ya que la temperatura es muy alta y suele estar localizada en puntos muy concretos. El calentamiento indirecto por resistencia no es tan agresivo si se tiene en cuenta instalar una gran superficie de resistencia que permite disminuir la temperatura de la misma. Lo que se tiende a buscar es la menor potencia por unidad de superficie. El calentamiento por medio de un fluido térmico es el más suave para el aceite de la freidora, ya que el choque térmico más fuerte lo soporta. Soporta el fluido intermedio que posteriormente lo transmitirá al aceite por medio de un intercambiador. Se debe tener en cuenta que en ningún momento ambos fluidos deben estar en contacto. Mantenimiento y limpieza. Las freidoras pueden ser a gas o eléctricas. También existen muchos tipos, modelos, capacidades y sistemas. Las hay donde la resistencia eléctrica puede sacarse de la cubeta con suma facilidad. Este sistema es el que se considera más práctico, pues tanto la resistencia como la cubeta quedan perfectamente limpias. La precaución a tomar en el caso de las freidoras, aparte de la desconexión previa, consiste en comprobar la temperatura que aún tenga el aceite. Recordemos el hecho de que debido a la densidad, el tiempo de enfriamiento es bastante grande, lo que significa que para realizar esa limpieza debemos vaciar el contenido de la cubeta. Vaciado previo de la cubeta. El sistema más usual de los fabricantes es que el módulo de la freidora tiene una bandeja o recipiente recogedor. La forma de la cubeta puede ser redonda o cuadrada, pero en ambos casos el fondo se configura en forma de embudo, con un orificio de salida controlado por una llave de corte. Será esta la que accionemos para dejar pasar el aceite de la cubeta al recipiente de recogida. Hecha esta operación, retiraremos el recipiente y lo mantendremos tapado en lugar seguro. A continuación, cerrando la llave de corte, se procederá a la limpieza de la resistencia y la cubeta de la freidora. Solo es necesaria agua ligeramente jabonosa para esta labor. Bajo el orificio de la llave de cobre se pondrá un recipiente para desaguar el agua de haber limpiado. Se enjuagará con abundante agua limpia. Se vaciará y seguidamente se secará. Volveremos a colocar la resistencia igualmente limpia y seca, siguiendo el orden descendente. Limpiar laterales y frontal, así como la cubierta o tapadera del módulo. Estando este limpio, se retira el recipiente de haber vaciado la cubeta y habiendo limpiado el orificio de salida, llave de corte y base de la freidora, quedaría terminado el trabajo, recordando que
El volver a utilizar el aceite recogido una vez que se haya filtrado será opción del cocinero responsable, el cual tendrá en cuenta el estado de saturación del mismo. Los cestillos que correspondan a la freidora se suelen limpiar en la plonge.